Abandona a su abuelito porque no podía darle una vida de lujo, pero ella jamás se imaginó que pasaría esto. En Nueva Zelanda, el viejo Eder, quien empezaba su trabajo, se entretenía tanto que casi no prestaba atención a lo que le rodeaba. Hacía un tiempo había despedido a su única hija. Ella había ido a la capital de Williamstown para iniciar su carrera como médico, pero ella se enamoró de un marinero mercante que viajaba por meses. Anduvo en salidas con él, pero como es sabido, los marineros llegan a los puertos esporádicamente y luego se van y solo Dios sabe si volverán. No pasó mucho tiempo para que ella supiera que su marinero mercante había naufragado y de él nada se supo. No le dejó nada más que ilusiones y una pequeña que crecía con rapidez en su vientre. El viejo Eder solía enviarle dinero para que ella siguiera estudiando, pero al verse ella con la situación que estaba sola y embarazada, mintió a su padre, diciéndole que todo iba bien con sus estudios. Sin embargo, cada mesada que recibía ella lo había empleado en los chequeos médicos y en los controles de su embarazo. Pero de esto nada sabía el viejo Eder. El viejo Eder era un carpintero conocido. Él se había especializado por años en la fabricación de muebles y adornos tallados en madera, pero el negocio había bajado mucho y estaba a punto de retirarse. Pero un día, mientras había estado mirando a unos niños pobres jugar con piedras, usó el tiempo que le había quedado libre para hacer juguetes en madera. ¿Por qué no?, se había dicho, y lo hizo. Los primeros los obsequió. Lo segundo ideó un plan. Los obsequiaría a los niños ricos del pueblo. Eso de seguro podría generar que otros niños que lo vieran quisieran unos iguales, y para ese entonces él los vendería. Mandó a fundir su dirección en metal y selló cada uno de los juguetes. Y así fue su plan, y dio resultado. Una semana le había costado hacerlo, y la semana que siguió se hizo de clientes que más dinero tenían. Meses de éxito trajeron como resultado que ahora podría contratar a más ebastineros. El viejo Eder, como era conocido, así lo marcó cada uno de sus juguetes. Todo iba viento en popa. El viejo Eder soñaba con un día su hija entraría por esa puerta anunciándole que había logrado ser médico, la misma por la que le había despedido, pero algo estaba a punto de ocurrir. Como se veía venir, una mañana fue sorprendido con la noticia. Su hija, al no poder seguir con la mentira y al escuchar que su anciano padre le estaba yendo muy bien, incluso su nombre había llegado a sus oídos, se le apareció en su casa sin avisar. Qué tristeza y decepción sentía el viejo Eder, quien había luchado para darle todo y cada una de las cosas que su hija necesitaba para que pudiera estudiar a gusto. Él tenía la ilusión de recibirla graduada en medicina a su hija. Nada podía consolarlo. ¿En qué momento tu madre o yo te dimos mal ejemplo?, le decía un desquebrajado Eder. Las súplicas y el perdón que ella le daba no alcanzaba para frenar el llanto de un destrozado hombre. Pero como dicen, todo dolor siempre viene acompañado de su bendición. Y al final de las tinieblas siempre llega la calma. Ahora la sonrisa de la pequeña, quien ahora era su nieta, logró sanar poco a poco la decepción. La alegría que emanaba de la pequeña había hecho renacer las ganas del viejo Eder. A sus casi 70 años parecía un adolescente, saltando e imitando voces graciosas que le agradaba e hicieran una gran sonrisa a la pequeña. Su hija ahora trabajaba con él en su gran taller. Maniobraba máquinas para habilitar madera en grandes bloques para después éstas sean cortadas y utilizadas por ebanistas en su taller. Lamentablemente, un día, mientras su hija manipulaba una máquina, sufrió un grave accidente que la dejó
sin vida instantáneamente. Ya podrán imaginar el gran dolor de un padre. Daba gritos desgarradores, aferrándose al fiambre de su única hija. Todo el pueblo lloró con él aquel día. La mayoría sabía sus historias y realmente le conmovió a todos. Allí iba el viejo Eder, caminando de la mano de lo único que le había quedado de su hija, desgracia que haría estremecer el corazón de cualquiera. Como hemos de imaginar, el tiempo no se detiene, los días son lúgubres, pero hay que seguir. La tristeza es despertar cada día y que hasta el sol moleste. Deseaba que los días no pasaran, pues sentía que cada minuto, cada hora, cada día se alejaba más de su hija. No quería olvidarla en ningún momento, pero cada mañana el sol le levantaba el mentón diciéndole: «Hey, tienes que seguir». Y así lo hizo. Cuidó de su nieta, la mantuvo alejada de todo lo malo del mundo hasta donde él pudo. Mientras ella había sido pequeña, no había tenido problemas, pero conforme creció, una actitud por las cosas materiales le nació. Quizá había sido culpa del viejo Eder, se preguntaba. Darle de todo y mantenerla demasiado cuidada para no darse cuenta de lo que realmente era el trabajo había sido un daño. ¿Y qué más podría haber hecho un hombre que al perder a su única hija no quiso que su nieta se arriesgara ni un segundo? Esto realmente es un momento en el que cualquier ser humano se encontraría en una decisión, un dilema. ¿Habré hecho bien en mantenerla alejada de todo? Eran simplemente cosas de la vida. La modernidad llegó y con ella los juguetes de metal, y el viejo Eder empezó a decaer en los negocios. Le costaba entender por qué había pasado esto. Simplemente cosas nuevas habían surgido. 80 años ya habían pasado y no eran por las puras. Atrás habían quedado los días en los que su taller había estado en plena producción. Poco a poco sus empleados lo fueron abandonando, excepto un amigo que lo había acompañado en sus inicios. Era Don Bosco. Este había ofrecido quedarse hasta el final. «Me quedaré contigo. Si el barco se hunde, nos hundiremos juntos». «Gracias, amigo», le respondió. «Te apoyaré en todo lo que pueda», le dije, y a los demás les anunció que ya no había motivo para retenerlos. Las exportaciones habían cesado, su negocio quebró, todos con gran pesar se fueron ese día. El viejo Eder procuró guardar sus ahorros y planificó invertirlos en otro negocio, pero aún no sabía en qué. La que no soportó fue su nieta, porque el viejo Eder recortó muchos lujos que antes le había dado. Con tan solo 17 años, la joven se fue de la casa y el viejo Eder no lo podía creer. Una ingrata sorpresa se llevó cuando vio que ella no solo se había llevado sus cosas, sino también el dinero que él había guardado en su habitación. Ya casi no tenía nada. En la sala le había dejado una nota explicándole que ella se iba, que ella merecía una vida mejor y que tomaba prestado el dinero para invertirlo en otras cosas, que él estaba muy viejo y no sabría qué hacer con el dinero, entre otras cosas, más que le había escrito en la carta. Y así fue. Una puñalada en la espalda le habían dado a aquel hombre que ya estaba en sus últimos años. Entró a su taller para lamentarse y lo único que había era una inmensidad de muñecos, carritos y demás juguetes sin terminar. Don Bosco lo acompañaba. Él era 10 años menor que él. Se había convertido en un buen amigo, pero todo tiene su final y un día el viejo Eder no volvió a ver la luz de un día más. Él había cruzado el velo. Don Bosco tomó una carta y se la envió a su nieta, por si ella se conmovía, pero ni la muerte de su abuelo
la trajo de vuelta. Años pasaron después de su muerte. Se corrió el rumor de una subasta donde Don Bosco había llevado todos los juguetes del viejo Eder. Muchos hombres ricos recordaban haber jugado con uno de esos y la subasta empezó. El que tenía un juguete de esos marcados con la palabra el viejo Eder lo podía vender a más de $100,000. Sus juguetes llegaron a ser tan valiosos que el viejo Eder casi era símbolo de una gran leyenda en la ebanistería en Nueva Zelanda. Y sí, amigos, la nieta se llegó a enterar y quiso reclamar al ser heredera y se presentó en una subasta donde Don Bosco había presentado una colección inconclusa del viejo Eder. La nieta demandó a Don Bosco y después de 3 años de pelear, Don Bosco recordó la carta que ella le había escrito a su abuelo, y lo que ella le había escrito en la carta era lo que ella le había dejado, porque él ya no tenía dinero para darle una vida de lujos que ella quería. Además, diciéndole que no le interesaba nada de él. Todo eso era leña de un árbol caído, decía ella. Pero ella no se lo esperaba, por lo que el juez, al conocer la historia, no tuvo en cuenta el reclamo de la nieta, una mujer mayor ahora. Don Bosco zarpó a España, Argentina y muchos otros países más mientras él vivió, dando a conocer la historia de la ebanistería, capacitando a los demás sobre el arte de la madera. Fundó una corporación de talleres donde hasta el día de hoy se sigue impartiendo el arte de la ebanistería. Amigos, qué interesante historia, pero a la vez muy triste. Pero esto nos trae una gran enseñanza, que un hombre o una mujer que obra bien trascenderá sus frutos.